Bienvenidos de nuevo a la Universidad Virtual de Chilay. Vamos a ver este curso súper emocionante. Al menos yo me apasiono con este tipo de cursos. Me meto profundamente a la terapia de cada una de las opciones que tengo, en este caso de biodescodificación. En este módulo número 2 vamos a ver dos partes muy interesantes, súper interesantes, yo diría bien chidas: el sentido biológico de las enfermedades y los resentires. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Me da un inmenso gusto saludarlos a todos ustedes que son mis seguidores. Estoy sumamente agradecidos por estos 20 años que me han seguido y que me han dado superioridad ante otras universidades en pedagogía, ya que mis cursos son fáciles, didácticos y divertidos. Comenzamos. Comenzamos con este tema que es sentido biológico de las enfermedades. Vamos a encontrar varios sentidos de la vida. Con algunos códigos biológicos, pongamos un ejemplo. ¿Por qué un león se quiere hacer el dueño de una manada matando a todas las crías, es decir, a todos los cachorritos? ¿Qué sentido biológico tiene? Para nosotros se nos hace algo aberrante, algo ilógico, como un intruso mata a las crías de una leona. Imagínense el impacto que tuvo la leona. Yo les voy a explicar aquí el sentido biológico que tuvo la matanza de las crías, que los mató. El nuevo león, al matar a las crías, provoca un conflicto biológico de pérdida y al rato hace una especie de cáncer de ovarios, cuya finalidad es hacer subir los estrógenos de la leona para que se deje cubrir con el macho. Y de esa manera la leona, al quedarse preñada, decodifica el conflicto y todo vuelve a quedar equilibrado. Imagínense, es el sentido biológico de este ejemplo. Inclusive ustedes pueden opinar todo lo que ustedes quieran en mi canal de YouTube. Yo voy a leer cada uno de sus mensajes y les voy a contestar. O si quieren escribirme a mi correo electrónico, con todo gusto, aquí abajo te dejo todos mis datos. La biodescodificación nos ayuda a encontrar ese sentido biológico de la enfermedad. Un dentista comentaba que las caries no son lógicas. Obviamente ninguna enfermedad que tengamos no son lógicas. En este caso de los dientes es debido a los azúcares que comemos, que consumimos, ya que el azúcar nos proporciona un medio ácido en nuestro cuerpo y eso nos afecta nuestra cavidad bucal. Ese es el verdadero sentido biológico de las caries. Por lo tanto, la enfermedad es reversible. El cuerpo no tiene ninguna iniciativa, hace lo que pedimos que haga. Lo que ocurre es que nuestra petición está en el subconsciente. Si nosotros aprendemos a indagar y a mandar esos mensajes al subconsciente, vamos a concientizar, digamos así, al consciente, vaya la redundancia, para que tenga luz y que cambie sus actitudes y combata esas emociones que le han causado las enfermedades. ¿Te has preguntado alguna vez dónde se halla el subconsciente? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su forma? Sabemos que existe por diferencias: humor, emociones, sensaciones corporales, inclusive el aire que respiramos, las palpitaciones del corazón. Todo es en forma automática en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una maravilla que Dios nos dio y que nos hizo a la perfección. A veces nosotros nos encargamos de destruirlo con todo lo que comemos, con toda la chatarra, con el vino, con la drogadicción, y estamos quitando ese sentido biológico. Entonces, vamos a analizar cada una de las formas de curación para que ustedes estén bien embebidos en esta terapia. También vamos a ver la manifestación del subconsciente, cómo se da. Lo que sí sabemos es que el subconsciente siempre busca manifestarse, sea en forma de sueños,
sea a través de un síntoma físico o una emoción. Debemos aprender a pensar biológicamente y dejar al margen el superego, el que controla, el que da explicación a todo y justifica constantemente todo lo que hacemos o lo que nos hacen. Este es el gran trabajo que todos tenemos que hacer si queremos llegar al subconsciente y expresar la emoción oculta. Como ejemplo puede valer lo siguiente. Una señora de edad le dice a su hija: hoy después de comer me he encontrado mal y al final me he vomitado. ¿Se fijan? Está manifestándose el subconsciente. Síganme para que vean que lo que yo les digo es verdad. La hija le pregunta: ¿con quién has comido? Ella sabe que ha comido sola, por lo tanto la pregunta va dirigida a su subconsciente. La madre responde: como siempre hace la gran mayoría, sola, pero yo estoy bien. Debe de haber sido la comida que me ha sentado mal. Lo que no dice la madre es que antes de comer vino su hija pequeña a visitarla, hasta le había creado un gran problema unas semanas antes por el motivo de una herencia que le dejó su padre que falleció. O sea, el marido de la señora, ella quiere estar bien, pero su subconsciente rechaza el alimento afectivo que su hija pequeña le da. Hay una emoción oculta y reprimida por el superego, y esta se manifiesta mediante un síntoma físico que es el vómito. Igual cuando traes una gastritis, es algo que no pudiste digerir. Todo eso lo vamos a ver a fondo, una emoción que no pudiste digerir, que no te gustó, que detestaste en ese momento y que se te quedó grabada en tu subconsciente. Por eso, antes de adentrarnos al problema de alguien, debemos pensar mediante una lógica biológica y no mediante la lógica intelectual, lo que razona y da explicación a todo. Debemos aprender a tratar emociones antes de tratar las enfermedades. Eso suena muy lógico porque todas las enfermedades vienen de alguna emoción, algo que te debilitó, que te causó tristeza, que te causó resentimientos. Si acomodamos todas esas emociones de manera que no interfieran en nuestra salud, tú vas a ser bien feliz hoy y siempre. La importancia de la cuestión está aquí. Por eso vamos a hacer un protocolo que por su simplicidad nos puede hacer tomar conciencia de lo expuesto hasta ahora. Veamos. Protocolo del resentir personal. Primero pensemos en una persona o situación que nos pese, que nos moleste o que no queremos ir de vacaciones con ella. Escribe su nombre en un trozo de papel. Tú escribes su nombre, por así decirlo, a ver si tengo un pedacito de papel. Bueno, no tengo a la mano un pedacito de papel. Yo aquí tengo un papel. En este voy a escribir el nombre de la persona que realmente yo no quiero estar con ella, que me cae gorda, que me enfada, que la detesto. Voy a escribir su nombre. Segundo, ves el nombre y póntelo encima del corazón. Lo beso y me lo pongo encima del corazón. Y luego te voy a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué sientes? Y ahí vamos a hacer los feedback. Luego te explico qué es un feedback. La lógica racional y la visceral. Tercero, ahora arruga el papel. Lo arrugo con el nombre de la persona que detesto. Lo hago bolitas, lo hago como una pelotita. ¿Qué sientes? Pasa la pelotita o el papel arrugado por todo tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. ¿Cuáles son las sensaciones corporales? Algunos me van a decir, estamos locos, este es un simple papel. Esto nos enseña que hay dos lógicas dentro de nuestra mente. La lógica racional, que sería la intelectual, y la lógica visceral, que es la que nos interesa en este tipo de terapia de biodescodificación. Date cuenta que nadie
decide tener una emoción, se decide dentro de uno mismo y por lo tanto es visceral. Esta hoja en la cual estábamos hablando y le hicimos bolita y todo arrugada nos demuestra que el símbolo es como la realidad. En un cuarto paso vamos a desarrugar esta hoja y vas a escribir con la mano izquierda. Si por ejemplo eres derecho, lo vas a escribir con la mano izquierda. ¿Qué sientes ahora? ¿Hay algún cambio? Porque acuérdate que tenemos dos cerebros. Quinto paso. Seguimos con la pelotita. Con la persona que tienes al lado, pregúntale qué siente. ¿Qué hay detrás de esa emoción? Si no la encuentra, pregúntales. Si hubiera una emoción en este momento, ¿cuál sería? Hay que hacer un feedback después de cada protocolo. A propósito, ¿sabes qué es un feedback? Es la respuesta de algún estímulo como forma de evaluarlo. Y nosotros estamos percibiendo la reacción de nuestro cliente o de nuestro paciente. Sería bueno preguntarle después del feedback, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que fuera diferente? ¿O cómo te gustaría cambiar para ser feliz? Es una buena pregunta. El principio fundamental es el problema del que no queremos hablar y, a decir verdad, es el que encierra la solución. Cuando alguien nos viene a ver con algún problema, no viene con una historia, como por ejemplo, tengo una historia con mi madre que hace que me encuentre mal. Según el doctor Salomón Sellán, solamente mostramos el 1% de nuestro conflicto. Siempre, no damos nuestra mejor cara para que me entiendas. Pero todo lo que llevamos arrastrando, todas aquellas emociones que nos han afectado, todos esos temores que nos han interrumpido nuestra felicidad, que nos han detenido en nuestro desarrollo, eso es lo que ocultamos. Y para poderlo sacar, debemos platicar con nuestro terapeuta, y uno de esos terapeutas vas a ser tú para ayudar a tus pacientes. Es el tanto por ciento que nuestro superego nos permite mostrar. Un ejemplo de lo que expongo sería el siguiente. Una chica viene a visitarme por un motivo de alergia. Da explicaciones de por qué cree que es. Que porque los cambios de clima, que los cambios de temperatura, que por el frío, por el calor. Esta es la historia que no me interesa. Como terapeuta en descodificación, debemos ir a buscar la historia que está detrás de la historia. En terapia descubrimos que fue una violación, por así decirlo. Ejemplo, el shock que creó esa situación se guarda en el subconsciente de una manera permanente para protegerla del dolor y del sufrimiento. Queda un síntoma de alerta. El hilo de Ariadna, que por cierto significa la expresión que se utiliza en una serie de observaciones. Es una obra que fue escrita y muchos de los españoles se basan en decir que es la expresión que se utiliza en las observaciones. Entonces yo te pido que observes esa cuestión para que des con la terapia definitiva que va a curar a tu paciente. Lo que sí sabemos es que nos llevará a la emoción oculta, al resentir emocional. La curación es hacer consciente la problemática y expresarla precisamente del subconsciente. No sé si me estén entendiendo, pero ojalá que sí, para que aprendan esta maravillosa terapia, pues en tu casa, en la comodidad de tu sofá, de tu cama, y puedes estar haciendo cualquier cosa mientras estás escuchando estos videos. Lo que sí es que la biodecodificación nos lleva al problema. No lo evita, sino que nos adentra en él, para así poderlo iluminarlo con la luz de la conciencia. Un ejemplo de ello es la homeopatía o la osteopatía. Cuando se quemen, acerca la quemadura al fuego
y verás cómo se calma el dolor y cómo se cura. Lo mismo si se cortan con un cuchillo, acerquen la hoja o el filo del cuchillo hacia la herida y quedarás sorprendido cómo se calma el dolor y cómo se deja de sangrar. Acuérdense de los cuentos de sufis. Los cuentos de sufis son historias cortas que nos hacen reflexionar sobre la vida y que nos introducen a enseñanzas sufíes. Eso se los dejo de tarea para que lo estudien. Ahora nos vamos con otro tema que son los resentires, las dos maneras de manifestar las emociones. Antes una pequeña aclaración. Cuando hablamos de resentir, no estamos hablando de resentimiento o del resentir judío-cristiano. Hablamos de volver a sentir también de una necesidad biológica. El resentir es la huella de una función biológica no satisfecha. ¿Qué es el resentir primario? Es la emoción que no me atrevo a expresar, a sentir y que está dentro de mí y que no es correcta. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo odiar a mi madre? Por eso siempre hay que preguntar, ¿qué hay detrás de esa emoción? El resentir secundario es el autorizado por la sociedad, es aquel que al expresarlo no cambia nada y podemos estar todo el tiempo con él. Un marido expresa cólera cada día y no cambia nada, sigue teniendo cólera. O mujeres que expresan tristeza y tampoco nada cambia. Este resentir esconde el resentir primario. Para saber si es en el primario o en el secundario, hay que tener en cuenta solamente esto. En el secundario, cuando se expresa la emoción no cambia nada. En el primario, al expresar la emoción, se produce un cambio y se aprecia en la fisiología de la persona. Es un cambio suave, ligero, profundo, de comprensión. Hay luz en la oscuridad. El resentir del ser. Cuando la persona, después de haber liberado su resentir primario, se siente aliviada o eufórica, puede tener ganas de reír o se siente feliz. Este es el resentir original, el de antes del estrés. Este resentir no lo provoca el terapeuta ni los medicamentos. Está dentro de nosotros, pero es muy inconsciente. Para llegar a él, hemos de atravesar lo negativo. Cada resentir traduce una función biológica. La enfermedad es una vía real para ir hacia nuestro subconsciente, o también otros autores le llaman inconsciente. Freud habló de conversión psicosomática, la transformación de nuestra historia inconsciente en enfermedad. Freud fue el primer autor del psicoanálisis, que fue la primera terapia que yo estudié. Después salieron otras terapias, la cognitiva, la terapia breve, que es la que yo utilizo con mis pacientes. En fin, es muy interesante seguir toda la trayectoria de los grandes hombres que se dedicaron a la psicología. La función del bioterapeuta. Todo terapeuta, al interaccionar con su cliente, debe crear una atmósfera terapéutica para que éste se encuentre cómodo y seguro. Tu voz es muy importante, que le hables pausado, que le hables tranquilo, que no te tropieces con las palabras, para que él sienta un confort. Para ello, vamos a repasar la regla de las 3P y la función del bioterapeuta. ¿Te parece? ¿Ok? Le llamamos a la regla de las 3P, pero en realidad son 4. La cuarta es la paciencia. Hay algo que debemos de tener muy en claro. El paciente no debe ir al ritmo del terapeuta, sino el terapeuta al ritmo del paciente, porque en definitiva estamos acompañando a la persona, no empujándola. No debemos permitir que nos bañe en emociones secundarias, pero tampoco debemos empujarla. Vamos a ver cuáles son las 4P. Muy interesante, por cierto. La primera es protección. Gracias a la protección uno puede crecer. La madre tiene esa función. Permiso, función paterna. Es la que da permiso de irse de casa, crecer y hacer elecciones.
poder, protección más permiso, poder ser uno mismo, de curarse, de vivir, de tomar determinaciones. Ese es el poder que tú tienes en tu mente y que lo vas adquiriendo con el tiempo. Y el cuarto es paciencia. Cada persona tiene su ritmo. El terapeuta debe cambiar su ritmo, no el del paciente. Tú debes de ser muy paciente con tu paciente, vaya la redundancia. Al paciente hay que protegerlo, cuidarlo, mimarlo, darle permiso para expresar sus emociones, darle el poder de cambiar su vida y adaptarnos a su ritmo. Debemos saber que lo llevamos a un lugar de dolor y que su mente ha puesto barreras psíquicas. ¿Qué les parece? Súper emocionante, ¿verdad? No te pierdas el próximo módulo, que posiblemente va a estar hoy mismo, que es 18 de enero del 2023, o posiblemente mañana ya esté listo. Todo el curso ya lo tengo transcrito, nada más me falta grabarlo. Es un curso bastante largo. Si te gustó, pues dale un like para emocionarme mucho más en estarte ofreciendo estos cursos que son maravillosos. Soy tu amigo y servidor, el doctor Mario. Nos vemos hasta el próximo módulo. Bye.